Hola, buenos días. Mi nombre es Elisa Vázquez. Soy cursante del primer semestre de odontología en la Universidad José Antonio Páez. En esta presentación hablaremos un poco sobre el sistema nervioso. Comenzaremos con las generalidades, que nos dice que el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que que tiene como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar toda información y responder a través de ocasionar cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas, que son el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que en este se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, en el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal son los centros principales donde ocurre la correlación y la integración de la información nerviosa. Tanto el encéfalo como la médula espinal están cubiertos por tres membranas llamadas meninges y suspendidas en el líquido cefalorraquídeo. Además, están protegidos por los huesos del cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso central está compuesto por una gran cantidad de células nerviosas excitables y sus prolongaciones, denominadas neuronas, las cuales están sostenidas por tejido especializado que se denomina neuroglia. El interior del sistema nervioso central está organizado en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris consiste en células nerviosas incluidas en la neuroglia y son de color gris. Y la sustancia blanca consiste en fibras nerviosas incluidas en la neuroglia y es de color blanco debido a la presencia del material lipídico en las vainas de mielina de muchas de las fibras nerviosas. Ok. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cual comprende el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situada en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Además, el sistema nervioso central es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras integrar la información a través de funciones motoras que viajan por nervios del sistema nervioso periférico, ejecutando una respuesta adecuada. Okay. Seguimos con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales y los que se originan en la médula espinal se denominan nervios espinales. Los ganglios son pequeños acúmulos de tejido nervioso situados en el sistema nervioso periférico, los cuales contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales. O a nervios espinales. Los nervios son haces de fibras nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta, desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, y vías centrífugas, que estas son desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. La función del sistema nervioso periférico es doble. Por una parte, transporta los estímulos que recibe el organismo, tanto externo como interno, hasta el sistema nervioso central para ser procesados. Y por otra, traslada las órdenes generadas por el sistema nervioso central hasta los órganos y músculos de todo el cuerpo para que realicen las diferentes funciones.
Si no existiera el sistema nervioso periférico, los músculos no podrían ser gobernados por el cerebro y el movimiento voluntario sería imposible. Sería imposible puesto que las órdenes cerebrales no alcanzarían su destino. La unidad estructural. El tejido nervioso consta de dos tipos de células: las neuronas, que representan la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso, y la neuroglia. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso, como pensar, razonar, el control de la actividad muscular, sentir, entre otras. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posible todas las funciones del sistema nervioso. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglia. Las células de la neuroglia son en general más pequeñas que las neuronas y las superan en un 5 a 10 veces en número. Las principales células de la neuroglia son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, las células de Schwann y las células satélites. Una neurona es una de las células nerviosas encontradas en todo el cuerpo. Está formada por un cuerpo celular y diferentes prolongaciones. Son células excitables especializadas en la recepción de estímulos y condición del impulso nervioso. Está encargada principalmente de transmitir flujo nervioso y se unen entre ellas a través de una unión discontinua llamada sinapsis. La estructura básica de la neurona. Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y esta consta de tres partes esenciales: el cuerpo o soma neuronal, que contiene el núcleo y citoplasma con todos sus orgánulos intracelulares, rodeada por la membrana plasmática. Las dendritas, que son prolongaciones cortas, ramificadas, en general múltiples. A través de las células, las neuronas reciben estímulos procedentes de neuronas vecinas, con las cuales establecen una sinapsis o contacto entre células. Y el axón, que es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Continuamos. Sinapsis y su significado. La sinapsis es la manera que se comunican y organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso. La sinapsis ocurre en la corteza del cerebro, donde se encuentran las células nerviosas. La conexión funcional entre una neurona y una segunda neurona se llama sinapsis. La sinapsis en el sistema nervioso central es la comunicación entre una neurona y otra neurona. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la transmisión de información sucede entre una neurona y una célula efectora en un músculo o en una glándula. La sinapsis permite que la información que una neurona transmite sea filtrada e integrada y se caracterizan por ser una transmisión que va en una sola dirección. Para diferenciar entre el transmisor y el receptor de la señal, se llama a la neurona que envía la señal como neurona presináptica y a la que la recibe se le denomina neurona postsináptica. Tipos de sinapsis. Según el tipo de conexión de las neuronas, existen tres tipos: axodendríticas, que se producen de axón a las dendritas; axosomáticas, que van desde el axón o soma al cuerpo celular de la neurona; y las axoaxónicas, que van de axón a axón. También se pueden diferenciar en dos tipos según su fisionomía estructural y funcional. Estas serían las sinapsis eléctrica, que la transmisión a través de una sinapsis eléctrica es típicamente instantánea, puesto que ocurre a través de una propagación electrotónica y no está asociada con ningún retraso. Las sinapsis eléctricas pueden recopilar información
en cualquier dirección, puesto que las corrientes eléctricas o los iones pueden moverse libremente a través de las neuronas comunicantes que conectan a las células. Y la sinapsis química, que en una sinapsis química, la neurona presináptica convierte la señal eléctrica en química en forma de neurotransmisor, que difunde a través de la sinapsis hasta la célula posináptica uniéndose al receptor. Clasificación de los nervios. Los nervios son estructuras constituidas por haces de fibras neuronales situadas fuera del sistema nervioso central que se encargan de conducir los impulsos nerviosos y comunicar los centros nerviosos del cerebro y la médula espinal con el resto de los órganos del cuerpo y al contrario. La clasificación de los nervios está dada por varios criterios. La primera es según el sentido de transmisión del impulso, que en este están los nervios motores, nervios sensitivos y nervios mixtos. Los nervios motores son los responsables de todo el movimiento voluntario, esquelético y somático, como mover una pierna o un brazo. Conducen el impulso nervioso hacia los músculos y las glándulas. Los nervios sensitivos son los encargados de conducir el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, esto es desde los receptores a los centros de coordinación. Y los nervios mixtos, que conducen el impulso nervioso en ambos sentidos y tienen axones tanto sensitivos como motores. Segundo está la clasificación según el origen de donde salen los nervios, que están los nervios craneales y los nervios raquídeos. Los nervios craneales, también llamados pares craneales, son 12 nervios que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Estos trasladan órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Los nervios raquídeos son un total de 31 pares de nervios, cada uno con 2 partes o raíces que se unen entre sí, una sensitiva y una motora. La parte sensitiva es la que traslada la información desde los receptores hasta la médula espinal, mientras que la parte motora es la que lleva los impulsos desde la médula espinal hasta los efectores correspondientes. Estos se distribuyen de la siguiente forma. Existen 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales o torácicos, 5 pares de nervios raquídeos lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros y un par de nervios raquídeo-coxígeos. Por último, tenemos la clasificación según su función en la coordinación de actos voluntarios o involuntarios. En esto están los nervios del sistema nervioso somático, que es el que gestiona las acciones y actividades de nuestro cuerpo, que pueden ser conscientes, como tomar y manipular un objeto, y los nervios del sistema nervioso autónomo, que responde principalmente a impulsos nerviosos en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. Los nervios de este sistema están formados por fibras eferentes que salen del sistema nervioso central, excepto las que inervan el músculo esquelético. Continuamos. La división de relación del sistema nervioso central y periférico. Las principales divisiones de relación del sistema nervioso central, la primera sería la médula espinal. La médula espinal está situada dentro del conducto vertebral de la columna vertebral, rodeado por 3 meninges, la dura madre, la pía madre y la aracnoides. El líquido cefalorraquídeo que la baña le brinda protección adicional. La médula espinal tiene una estructura más o menos cilíndrica que comienza en el foramen magno, que se ubica en el cráneo, donde se continúa con el bulbo raquídeo del encéfalo y termina en la región lumbar. Continuamos con el encéfalo.
El encéfalo se encuentra en la cavidad craneal y se continúa con la médula espinal a través del foramen magno. También está rodeado por la dura madre, la pía madre y la aracnoides y el líquido cefalorraquídeo que lo rodea en el espacio subaracnoideo. De manera convencional, el encéfalo se divide en 3 partes. Estas partes son, en orden ascendente, desde la médula espinal, el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. El bulbo raquídeo tiene una forma cónica y conecta la protuberancia por arriba con la médula espinal por abajo. Contiene muchas conexiones de neuronas denominadas núcleos y sirve como conducto para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes. La protuberancia se ubica en la cara anterior del cerebelo, por debajo del mesencéfalo y por arriba del bulbo raquídeo. El término protuberancia deriva del gran número de fibras transversas sobre su cara anterior que conectan los dos hemisferios cerebelosos. También contienen muchos núcleos y fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Seguimos con el cerebelo. El cerebelo se encuentra dentro de la fosa craneal posterior, por detrás de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Consiste en 2 hemisferios, ubicados lateralmente y conectados por una porción medial, denominada el vermis. El cerebelo se conecta con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores, con la protuberancia por los pedúnculos cerebelosos medios y con el bulbo raquídeo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos están compuestos por grandes haces de fibras nerviosas que conectan el cerebelo con el resto del sistema nervioso. El mesencéfalo es la parte estrecha del encéfalo que conecta el prosencéfalo con el romboencéfalo. La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto cerebral que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El mesencéfalo contiene muchos núcleos y haces de fibras nerviosas ascendentes y descendentes. El diencéfalo está casi totalmente oculto de la superficie del encéfalo y consiste en un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral. El tálamo es una gran masa de sustancia gris con forma de huevo que se ubica a cada lado del tercer ventrículo. El extremo anterior del tálamo forma el límite posterior del foramen interventricular, el orificio entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. El hipotálamo forma la porción inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo. El cerebro es la porción más grande del encéfalo. Está compuesto por 2 hemisferios conectados por una masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso. Los hemisferios están separados por una hendidura profunda, la fisura longitudinal, hacia el cual se proyecta la hoz del cerebro. La capa superficial de cada hemisferio, la corteza, está compuesta por sustancia gris. La corteza cerebral presenta pliegues separados por fisuras o surcos. De esta forma, la superficie de la corteza aumenta en una forma considerable. La cavidad presente dentro de cada hemisferio cerebral se denomina ventrículo lateral. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares. Principales divisiones de relación del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consiste en los nervios craneales y espinales y sus ganglios asociados. Los nervios craneales y espinales están formados por haces de fibras nerviosas sostenidas por tejido conectivo. Existen 12 pares de nervios craneales
que salen del encéfalo y pasan a través de forámenes en el cráneo, y 31 pares de nervios espinales que salen de la médula espinal y pasan a través de los forámenes intervertebrales en la columna vertebral. Estos nervios espinales se denominan de acuerdo con las regiones de la columna vertebral con los cuales se asocian. Ya los mencionamos antes, pero aquí los explicaré un poco. Estos son los 8 nervios cervicales. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Cada nervio espinal se conecta con la médula espinal por medio de 2 raíces, la raíz anterior y la raíz posterior. La raíz anterior consiste en haces de fibras nerviosas que llevan impulso desde el sistema nervioso central. Estas fibras nerviosas se denominan fibras eferentes. La raíz posterior consiste en haces de fibras nerviosas denominadas fibras aferentes que llevan impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central. Después de emerger del foramen intervertebral, cada nervio espinal se divide inmediatamente en un ramo anterior grande y un ramo posterior más pequeño. Cada uno contiene fibras motoras y sensitivas. Los ganglios pueden clasificarse en ganglios sensitivos de los nervios espinales y nervios craneales y ganglios autónomos. Los ganglios sensitivos son engrosamientos fusiformes situados sobre la raíz posterior de cada nervio espinal en una ubicación inmediatamente proximal a la unión de la raíz con una raíz anterior correspondiente. Se conocen como ganglios de las raíces posteriores. Y los ganglios autónomos se hallan situados a lo largo del recorrido de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo. Se encuentran en las cadenas simpáticas paravertebrales alrededor de la raíz de las grandes arterias viscerales. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que se encarga de inervar las estructuras u órganos relacionados con las actividades involuntarias internas necesarias para el funcionamiento del organismo, como el corazón, el músculo liso y las glándulas. Este a su vez se divide en simpático, que es el más extenso y actúa haciendo que los órganos del cuerpo dispongan de la energía necesaria para hacer frente a situaciones que supongan una situación de emergencia. Sus principales neurotransmisores son acetilcolina y noradrenalina. Y el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de almacenar y conservar la energía. Su principal neurotransmisor es la acetilcolina.